Epa, epa, saludos, aquí estamos desde el stand de Ingenium Soluciones, iniciando con la serie de conversatorios y demostraciones de ensayos del mundo de la ingeniería y la construcción, que son válidos para ustedes que sean estudiantes, profesionales o si están buscando algún servicio especializado en el área de ingeniería. Nosotros en Ingenium Soluciones trabajamos todo el área de la arquitectura, la ingeniería, la construcción y algo fundamental que es la patología estructural y la calidad en obras. Hoy vamos a estar conversando sobre un ensayo sumamente común y muy práctico en el mundo del control de obras y la gestión de calidad, que tiene que ver con el conocido ensayo del esclerómetro o martillo Smith. Si nosotros nos ubicamos en los distintos tipos de ensayos que hay en la industria de la construcción, podemos precisar dos grandes grupos: los ensayos destructivos, que implican sacar muestras de los edificios ya construidos, o los ensayos no destructivos, que trabajamos sin alterar lo que son nuestras edificaciones. Dentro del gran grupo de los ensayos no destructivos tenemos el que vamos a estar revisando ahora, que es el esclerómetro o martillo Smith. Y nos venimos por acá para conocer uno de esos equipos, que es este equipo que nosotros estamos viendo aquí, que ya vamos a explicar con un poco más detalle de cómo funciona. Y tenemos una muestra, lo que llamamos una probeta de concreto, que para ejercicios prácticos dentro del stand nos van a permitir hacer una demostración de cómo se implementa este ensayo. Pero antes, es importante saber que todo esto no está determinado por la simple experiencia práctica, sino que hay normativas, tanto internacionales como nacionales, que regulan y estandarizan cómo se implementan este tipo de ensayos. En el caso de Venezuela, estamos hablando de la norma Covenin 2434, que establece cuáles son los mecanismos para la implementación de este ensayo. Entonces, bueno, vamos a ir conversando acerca de algunos principios básicos. Lo que nosotros hacemos con este equipo internamente, él tiene una masa. Tiene una masa que cuando impacta contra la superficie genera un rebote que nosotros medimos a través de una energía, que es lo que nos da el número de rebote, que luego correlacionamos para tener una primera estimación de cuánto puede ser la resistencia de este elemento. ¿Cuál es la fortaleza de este tipo de ensayo? En primer lugar, que es un equipo sumamente práctico, un equipo que lo podemos trasladar fácilmente y que podemos hacer estos ensayos en distintos lugares. ¿Cuáles son los puntos débiles o las áreas de mejoría? Saber que esto no es un ensayo definitivo. Esto nos da una visión preliminar que, junto con el criterio y la experiencia que como ingenieros de la patología o del control de calidad vamos construyendo, nos va a dar una estimación de cómo está, en primer lugar, la homogeneidad de este elemento. Si al momento en el que fue vertido el concreto, los agregados quedaron distribuidos de forma uniforme, y en un segundo lugar, con qué resistencia se está trabajando. Si nosotros profundizamos un poco en esto, sabemos que el concreto trabaja a distintas resistencias, dependiendo del lugar donde trabajamos, dependiendo del tipo de obras que estemos ejecutando, y por eso vamos a tener esa variación. Desde el punto de vista de las aplicaciones, como ya se los decía, son muchas. En la que más se utiliza es en la calidad de obra. Nosotros podemos tener en el control de nuestros vaciados, que dejamos nuestros testigos o nuestras muestras, podemos hacer estimaciones rápidas en obra cuando ya esta probeta está endurecida. Hay un aspecto fundamental, que es que siempre debemos procurar que ya esta muestra esté completamente seca. Y luego sí podemos ir a los ensayos de laboratorio. ¿Cuáles son las consideraciones prácticas que debemos tener? Cada uno de estos equipos, dependiendo de la marca, dependiendo del nivel del uso, deben pasar por un proceso de calibración, ya que cada marca ha pasado por unos procesos en laboratorios distintos y que construyen sus propias curvas. En el caso de Ingenium Soluciones, nosotros hemos hecho un conjunto de ensayos con una muestra bastante variada que nos ha permitido construir nuestras propias curvas de calibración en función de los resultados que hemos ido obteniendo. Lo otro importante es la preparación de la superficie. Ahorita estamos aquí en un stand, lo que nos permite el espacio. Imaginemos que esto sea una columna o una viga. Lo primero que nosotros debemos garantizar es que la superficie esté libre de acabados, esté libre de pintura, que nosotros estemos en contacto directo con lo que sería la muestra de concreto. Un segundo elemento de nuestra preparación tiene que ver con la utilización del escáner. Esto es otro de los equipos fundamentales en la patología o en la inspección de obras, que nos permiten, en el caso, cuando hablamos de concreto armado, sabemos que dentro de este volumen de concreto vamos a tener acero. Siempre es bueno hacer un escaneo con este equipo
donde nosotros vamos a poder ir identificando cómo a través de su longitud pueden existir aceros o no. ¿Por qué? Porque al momento de implementar el martillo debemos evitar hacerlo en las zonas donde nosotros podamos tener estos elementos de acero. Una vez identificado esto, debemos tener una tercera preparación importante, y es entender que la implementación de las esclerometrías nos da datos probabilísticos. Por lo tanto, no podemos quedarnos con un solo punto de implementación, sino que debemos de generar una cuadrilla. En función de la norma, estamos hablando entre 9 o 12 puntos de medición a lo largo de la cara de nuestra muestra o de nuestro elemento estructural. Y otro aspecto fundamental tiene que ver con la forma en la que nosotros utilizamos este equipo de medición. No es lo mismo utilizarlo en su forma horizontal a utilizarlo cuando estamos en elementos verticales, si hacemos la presión hacia abajo o si en su caso hacemos la presión hacia arriba. ¿Por qué? Como les decía al comienzo, este equipo internamente tiene una masa que cuando impacta contra el concreto rebota. Si nosotros lo hacemos en forma horizontal, el efecto de la gravedad va a actuar de forma constante. Si lo hacemos de forma vertical, si lo hacemos hacia abajo o hacia arriba, la gravedad va a afectar de distintas maneras. En todo caso se puede hacer, pero vamos a tener unos factores de corrección que nosotros debemos considerar. Ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Imaginemos que en esta muestra ya nosotros hicimos nuestro escaneo, identificamos dónde están nuestros aceros y generamos nuestra cuadrilla de información, donde nosotros vamos a hacer los puntajes. Vamos a proceder a prepararnos a hacer lo que se llama el golpe esclerométrico. Entonces, en función de lo que estábamos hablando, ve que aquí tenemos un botón que se activa. Nosotros agarramos nuestra muestra y nos ubicamos de la forma más horizontal posible. Nosotros activamos este martillo y fíjense que hay un sonido que es el rebote de esa masa que nosotros tenemos internamente, y aquí nos da una unidad de medida, que esta unidad de medida, que en este caso está alrededor de los 44, nos indican la energía con la que esa masa ha rebotado. Nosotros implementamos esto en los distintos puntos, correcto, vamos a volver a hacer. Hay que mantener una velocidad regular. Vamos construyendo distintas mediciones. ¿Qué resultado vamos a tener? Vamos a tener una rejilla con distintos puntos de información donde nosotros vamos a ir ubicando estos valores. Con eso nosotros sacamos una media, un promedio, y vamos a ir a nuestras curvas de correlación, donde ya vamos a saber qué resistencia puede tener la dureza superficial de este elemento. Así vamos a saber con distintas informaciones. En primer lugar, si no hay una gran variabilidad de los datos de los golpes que nosotros hemos dado, sabemos que estamos frente a un elemento que es homogéneo. En el caso de que tengamos hasta 2 o 3 valores muy lejanos de la media, esos valores simplemente los obviamos y trabajamos con el resto. Y esto nos va a dar una idea de cuáles son los elementos de forma rápida que nosotros tenemos en obra que pueden estar cubriendo las resistencias que nosotros necesitamos y cuáles no. Y con eso nosotros implementar luego los ensayos como los que vamos a ver el día de mañana, donde utilizamos el ultrasonido, o podemos ir a los ensayos destructivos donde extraemos estas muestras de nuestras columnas y vigas para ensayarlas nuevamente en laboratorio. En resumen, sepamos que esto es una implementación muy práctica en la que hay que tener cuidado en pequeños detalles, fundamentalmente en los ángulos con los que nosotros impactamos nuestros elementos, de tener un curado suficiente de ese elemento, de tener criterios probabilísticos para tener rápidamente en obra y en sitio información que para quienes hacemos los análisis estructurales podamos avanzar con los estudios que mejor se adapten a nuestra situación. Esto es solo una muestra de lo que nosotros hacemos en Ingenium Soluciones, donde creemos que la innovación y toda la información académica se convierte en servicios para darte a ti como cliente la mejor calidad posible. Nos vemos mañana en el ensayo de ultrasonido y en los conversatorios que vamos a tener la semana que viene sobre ingeniería sismo resistente, sobre la implementación de BIM en Venezuela y sobre la ingeniería sustentable. Seguimos aquí en nuestro espacio con Ingenio en el Aire, generando contenido por ustedes. Nos vemos. Chao. Saludos.